viento y marea. Así voy caminando, mis batallas ganando, pues tengo un capitán, que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando, de la gloria de Dios, del poder del Creador. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Muy buenos días, esto es Tiempo de Despertar. Una vez más le damos gracias a Dios por poder llegar hasta sus hogares en esta hermosa mañana. De verdad hace un poquito de frío, no menos que el día de ayer, pero le damos gracias a Dios porque nos da ese gran privilegio de poder estar ya de pie, abrir nuestros ojitos y darle gracias por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por lo que seguirá haciendo y por lo que nosotros de verdad anhelamos con todo el corazón que Dios haga en nuestras vidas. Así que en este día tenga un mejor de los días. Este es el día que hizo el Señor, dice su palabra, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Y bueno, aquellas personas que día a día se dan cita con este programa sean muy, muy bendecidas y esperamos que el tema que tocamos hoy pues pueda traer una bendición a tu vida. Si estás pasando por tiempos difíciles, tiempos de crisis, recuerda que Dios siempre se manifiesta en las crisis y es un buen día para levantar nuestra mirada al cielo y darle gracias a Dios por todas sus bendiciones. Este es Tiempo de Despertar y sean muy, muy bendecidos. Y bueno, quiero dar la bienvenida a cada una de las mujeres que nos acompañan en esta mañana. Son mujeres esforzadas y valientes. Andy, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron, chicas? Ahora las veo muy guapas, ¿eh? Bienvenido, Morelia. Despierta. Este es tu programa Tiempo de Despertar. Claro que sí, Dani. Muy buenos días. Buenos días, Pastora. Buenos días, Morelia. Buenos días, México. Buenos días, América. Estamos empezando una linda mañana, estrenando una misericordia nueva que nos ha regalado nuestro Padre Celestial. Y recordemos que el día que lo que hagamos el día de hoy, lo hagamos con excelencia. Bienvenidos. Así es, Randy, muy buenos días. Pastora, buenos días a todos los que nos escuchan. Este es Tiempo de Despertar. Levántese, prepárese un café, atento a la palabra de Dios. Es un privilegio de verdad estar aquí y poder compartir la palabra. Así que atento a la palabra. Buenos días. Pues ya levántese y despiértese, y aunque sea sabadito de spa, pues es para adorar a Dios. Amén. Así que con ese ánimo, con ese deseo en nuestro corazón, vamos a comenzar dedicando este día a nuestro Padre. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana. Es una bendición, Dios Todopoderoso, el poder estar en este lugar, pidiendo, Dios Todopoderoso, que nos ayudes, que nos guardes. Señor, que traigas una bendición a nuestra nación mexicana, Señor, y hasta donde estas ondas de la radio llegan, Señor, a esa bendición la puedan experimentar, la puedan sentir en esta hermosa mañana.
Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por la palabra que has puesto en nuestro corazón. Bendice a todas nuestras autoridades, Señor, y todas aquellas personas que están con un corazón sencillo, un corazón con hambre y sed de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por ser tan bueno con nosotros, en el nombre de Jesús, y decimos amén y amén. Pues chicas, hoy es sábado, ya es un sabadito lindo, un sabadito que bueno, vamos a ir a Chucándiro, vamos a estar ahí por San Sebastián también, dándole gracias a Dios porque Él ha sido bueno, así que una invitación para todas las personas que nos escuchan en Chucándiro, que nos escuchan también ahí en San Sebastián. Estaremos esta tarde por esos lugares, y bueno, yo espero que ustedes ya estén listos y bueno, con nosotros también gozarnos y compartamos la palabra de Dios, saber que Dios es bueno, que Dios nos ama y que Dios está con nosotros. Amén. Bueno, pues aquí, bienvenidos, buenos días. Estoy feliz, hace 8 días las extrañé mucho, estuvimos orando por allá. De verdad que Dios cada vez, cada misericordia que tiene con nosotros nos hace crecer, es todo obra para bien. Entonces, felices de estar aquí, pastora, y bienvenidos a todos. Yo estoy feliz, estoy gozosa. Ayer le compartí a la pastora, estoy eufórica porque sé que Dios tiene cosas grandes para todos los que le creemos. Claro que sí, y ya estamos a unos pasitos del Congreso. Así como que bien cerquititas de este Congreso, así que estamos en la cuenta regresiva y anhelando con todo nuestro corazón que este tiempo ya llegue, porque creo que Dios tiene cosas maravillosas para nuestra vida. Y si usted ya se inscribió, muchas felicidades, y no quiero decirle que todavía hay espacio, porque estamos en el Hotel Diana del Bosque. Recuerde que bueno, para tener derecho a este Congreso, lo único que tiene que hacer es inscribirse para que tenga derecho usted a su pulsera, una pulsera que se le va a estar dando, y disfrutar de este Congreso, recordando que no tiene ningún costo, así que es una gran oportunidad que Dios nos da de exponernos ante su palabra. Así que están todos invitados los días de Congreso, pues recuerde que son los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre. Va a ser un tiempo espectacular. También tendremos un tiempo especial para nuestros niños, ya que vendrá un pastor especial que pastoreará a nuestros pequeños, y será un congreso de verdad impresionante. Todo esto es porque los niños no van a poder estar en la parte de arriba del auditorio en el hotel. Ellos van a tener su espacio especial. Así que si usted tiene niños y dice, bueno, ¿dónde voy a poner a mis niños? Bueno, anótelos en este congreso. Creo que ya el domingo se estará cerrando ya las inscripciones, porque ya está el cupo, pero a todo lo que da, y bueno, pues de todas maneras estamos dando la oportunidad para que este domingo, si alguien, alguna mamá, un papá quiere inscribir a su niño a este congreso, bueno, pues también le invitamos que lo haga con ese gozo, con esa alegría, y disfrutar de este hermoso tiempo que Dios tiene para con nosotros. Así es, y si me permite comentar, también agregar un poco de que es importante que lleguen puntuales. La puntualidad nos hace de excelencia, somos ejemplo de ser hijos de Dios. Tenemos que llegar puntuales para evitarnos problemas. Cabe mencionar que no se van a permitir apartados, entonces por favor llegue a tiempo. Queremos que sea un orden para que usted esté a gusto, esté agradable y disfrute de este congreso. Además, invitar a las iglesias completas. Aquí no se trata de religiones, se trata de que se acerquen a escuchar la palabra. El nombre de nuestro congreso es El Tiempo Se Ha Cumplido. Entonces, atentos, yo les he comentado, aquí hemos comentado, atentos a esta palabra. ¿Qué es el tiempo se ha cumplido? Dios nos va a hablar, y nos va a hablar fuerte, y sabemos que van a pasar cosas impresionantes. Llévese a su iglesia, lleguen puntuales y anótese. Primero necesita anotarse para poder atenderle, y después llegar puntual, y le vamos a recibir con los brazos abiertos a su casa Fuente de Vida. Claro que sí, hay 3 tipos de pulseras, es el color rojo, el color azul y el color morado. Estas pulseras, bueno, tienen algunos lugares ya específicos para cada persona. Las personas que se inscribieron desde un comienzo, bueno, pues tienen esa gran bendición de portar una pulsera roja. Enseguida, las personas que se han tardado un poquitito en las pulseras azules, y bueno, las que ya vienen de morado, las que ya vienen, llegaron tarde, tienen pulseras, pero de todas maneras tienen sus pulseras moradas, así que pues todavía hay oportunidad de tener esa pulsera que nos da el derecho de estar en el Congreso y disfrutar esta bendición, porque bueno, vuelvo a repetir, este Congreso no tiene ningún costo. Y quiero también recordarles también nuestra línea telefónica. Recuerde que tenemos una línea aquí en cabina, y es 324-4466 para las personas que nos escuchan fuera de Michoacán. Queremos decirle que nuestra línea telefónica es 01-443-3
3-2444-66. Si usted desea llamarnos, pues llámenos, y a través de este teléfono también puede inscribirse. Si no, también tenemos otra línea telefónica en horas de oficina, es 314-3909, 314-3909, donde usted también puede anotarse para este congreso, dar sus datos y tener derecho a este congreso. Así que va a ser una bendición, es una gran oportunidad y usted no se lo puede perder. Así que el tiempo está corriendo, así como dijéramos, vamos de 10, 9, 8, 7 y ya el tiempo se está acercando. Así que muchas bendiciones para todos ustedes, y que este mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón pues pueda tocar tu vida y te pueda llevar a reflexionar, a hacer un alto en tu vida y decir en quién estoy confiando yo. Así que nosotros vamos a hablar un poquito de lo que es la fe. Así es, la fe. Usted sabe lo que es la fe. Estábamos comentando ahorita qué piensa la gente de lo que es la fe. Llámenos, le daba la pastora el teléfono, es 324-4466. Y la fe, qué tema importante para nosotros los que hemos tomado la decisión de creer en Cristo. ¿Qué es la fe? La fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Está esa cita en Hebreos 11:1. ¿A qué se refiere esto? La certeza de lo que se espera, que yo ya estoy viendo algo que no ha pasado, pero que yo creo que va a pasar. La convicción de lo que no se ve, exactamente eso, que yo estoy convencida de que va a pasar en lo que yo creo, una obra buena, por supuesto, que Dios nos va a bendecir. Claro que sí, muchas veces hablamos de la fe y decimos tener fe, pero realmente hay fe, realmente seremos como ese Pedro que se lanzó por la palabra de fe y pudo caminar en las aguas. O a veces hay gente que dice, es que ¿cómo puedo tener fe? O yo tengo fe. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a la fe? Primero, pues como decía Erandi hace un momento, la galería de la fe la encontramos en Hebreos 11, de hombres y mujeres que desfilaron, que dieron pasos de fe y que conquistaron grandes cosas. Así que en esta mañana pues vamos a hablar de la fe que en la vida cristiana, bueno, tiene que vivirse desde el primer momento que decidimos entrar a creer en Jesucristo, pues, y hasta el último momento de nuestra vida, tener fe. Nadie puede llamarse ser cristiano, nadie puede decirse yo creo en Dios si no tiene fe, si no existe la fe en ella o en él, porque la fe se considera de alguna manera elemental para poder que la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea una realidad en nuestras vidas. La fe es indispensable para cada uno de nosotros. Todo mundo o todos los que de alguna manera, bueno, de hecho la palabra de Dios dice que Dios puso una medida de fe en el ser humano. Así por la persona que diga, es que yo soy ateo, yo no creo en nada, mira, la palabra de Dios es clara y Él dice que Él puso una medida de fe. Así que nadie dice, yo no tengo fe. Porque en el momento de la crisis, en el momento que se encuentra en una situación difícil, seguramente que va a clamar a alguien, probablemente no al Dios verdadero, o probablemente sí, no lo sé, pero cuando llegan las crisis, uno empieza a clamar a Dios. Y ahorita que menciona lo de las crisis, pastora, normalmente como humanos tendemos a tener lo que son temores, preocupaciones, a causa de la falta de nuestra fe. Desafortunadamente ahorita estamos en un mundo, o en un tiempo, por ponerle algún nombre, donde como seres humanos necesitamos ver las cosas para creer en ellas. Y Dios es bello, que necesitamos creer en Él para poder ver. Claro, ahorita que Randy nos mencionaba el concepto bíblico de lo que es la fe, ahí mismo en Hebreos 11, verso 3, viene un ejemplo. Dice, porque por la fe, comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo cuando lo leía dije, bueno, ¿qué me está dando a entender? En pocas palabras, Dios nos está diciendo que la fe es que tú puedas ver lo que todavía no está hecho, pero que tengas la seguridad de que se va a hacer, porque recordemos que tenemos un Dios que no miente, y recordemos también que todas las promesas de Dios para nuestras vidas son un sí y son amén. Claro que sí, la fe es indispensable para nuestra vida
para cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de confianza, estamos hablando de seguridad, porque por fe creemos en Dios. Mire que vamos a ir a una pausa, no le cambie, vamos a regresar. Recuerde que para Dios no hay nada imposible, y al que cree, todo le es posible. Vamos a esa pausa, regresamos. Dios reina en nuestros corazones. Regresamos. Estás triste, tienes problemas, tu situación es difícil, ¿ha perdido sentido tu vida? Recuerda, no estás solo. Cristo es la solución ante cualquier situación. Ven a Fuente de Vida, Centro Familiar Cristiano. Nos reunimos jueves y domingos a las 6 de la tarde en el Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina. Te esperamos. Lleva mi alma al rincón de nuestro encuentro. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy, Dios del universo. Solo en ti esperaré, y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré. Sabes que tengo fe, sí Señor, tengo fe, esperando mi milagro estoy. Ay, 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 tengo fe y quiero agradarte hoy. Yo siento que Vamos a tener fe en este hermoso día, y que sea el Señor glorificado en nuestras vidas, porque la Biblia nos habla de que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios todavía, aparte de que nosotros tenemos fe, dice que Él nos da un premio. Así que caminemos por la fe, y cuando nosotros podemos leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos ver cómo muchas personas se movieron por la fe, y solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que es imposible agradar a Dios si no hay fe. Tenemos que tener esa fe en nuestro corazón, esa fe que nos mueva y que nos ayude a dar esos pasos para creer que para Dios no hay nada imposible, lo que hemos estado diciendo, y este eslogan que Dios nos dio desde el comienzo es: al que cree todo es posible, porque para Dios no hay nada imposible. Y yo creo que es tiempo de creer, es tiempo de dejar la incredulidad, de dejar la duda y creer en un Dios bueno, en un Dios todopoderoso, en un Dios que está con nosotros, y que cuando no tenemos fe, dice, la fe la fe se puede tomar de dos maneras: o la fe es en las cosas negativas, o en las cosas que Dios dice que son. Así que yo decido que mejor sea lo que Dios dijo, y no estar con las dudas de si será o no será. Sí, sobre todo cuando tenemos un problema, ¿no? O estamos en una situación difícil y buscamos en todos lados, y ahí es donde entra, ¿dónde está tu fe? ¿Le crees a Dios? Porque todos, como decía la pastora, todo el mundo decimos, creemos en Dios, pero ¿realmente le creemos a Dios?
¿Por qué? Porque nos desesperamos y creemos que queremos que la solución sea a la hora que queremos y a la hora que nosotros decidimos. Pero a Dios no se le sale nada de control. Y cuando estamos entrando en un problema, estamos en una crisis o un matrimonio deshecho que ya para usted no ve que haya solución, de verdad para Dios no hay imposible. Pero si usted lo cree, y la palabra de Dios dice que es sí y es amén, pero necesita creer, y antes de creer necesita recibir a Cristo en su corazón, tomar la decisión de decir: Señor Jesucristo, yo te creo y te declaro como mi Señor y mi Salvador, y ahí va a empezar a crecer su fe y a decirle: Señor, toma el control de mi vida, y Él va a obrar en su casa, en su familia, en su enfermedad, que no es su enfermedad, porque mucha gente tiene por costumbre decir: es que mi diabetes, es que mi cáncer. Nada es su enfermedad, porque Dios no lo quiere así. Dios lo quiere sano. La cosa es que usted diga: Señor, yo te creo, y toma el control de mi vida. Así es, porque a veces permitimos que la duda nos gane, que la duda sea el protagonista de nuestras vidas, y nosotros decir: es que no se puede, es que no va a pasar, y con eso hacemos a un lado la fe, no permitimos que Dios obre en nuestras vidas, que las cosas que Él ha prometido no se puedan cumplir porque no hay fe. Pero la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso se encuentra en Hebreos 11:6. Y yo espero en Dios que hoy podamos decir: bueno, ¿qué es la fe? Porque también en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, estamos convencidos que lo que Dios prometió se va a cumplir en nuestras vidas, Dani. Así es, pastora. Y ahorita que usted antes del corte mencionaba que Dios había puesto en cada uno de nosotros una medida de fe. Cuando mencionamos una medida de fe, yo lo relaciono con el pasaje de Mateo 17:20, donde Él lo compara con un grano de mostaza. Dios no te está diciendo: tienes que tener mucha fe del tamaño de un edificio o de una montaña o de algo grande, sino simplemente te está diciendo: si tuvieras la fe del granito del tamaño, y estamos hablando que el grano de tamaño de mostaza, no sé si en cuanto a magnitudes es algo similar a la ajonjolí, es algo pequeñito, y de eso pequeñito Dios puede hacer grandes cosas. Yo siempre he creído, pastora, que aun y cuando el enemigo se encarga de que nuestros oídos y nuestros ojos vean lo contrario a lo que la palabra de Dios, la fe es lo que nos saca a flote. Hace programas atrás yo mencionaba, decía: perder la fe. Yo, no, pues si no, ¿de dónde me tomo cuando vengan las dificultades? Exactamente. Entonces, muchas veces creemos o pensamos que tenemos que tener una fe enorme para que Dios pueda hacer el milagro, pero déjame decirte esta mañana que Él te está diciendo que es del tamaño del grano de mostaza. Con eso tú ya le estás agradando al corazón a Dios, y con eso tú puedes hacer, porque su palabra dice que si le dijéramos al monte que se moviese, se va a mover de un lugar a otro. Es del tamaño simplemente del granito de mostaza. Bueno, claro que sí, y también tenemos que entender que hay una fe activa y una fe pasiva. Cuando nosotros decimos tener fe, pero no hacemos nada, realmente no hay fe. Nosotros tenemos que accionar nuestra fe, tenemos que empezar a dar pasos de fe, y la Biblia nos narra que las personas en el Antiguo Testamento, del tiempo pasado, se aferraron a la fe, y cuando se aferraron a la fe vieron el resultado, vieron el poder de Dios manifestado en sus vidas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que accionar la fe, no decir: bueno, es que yo tengo fe, pero no hacer nada. Muchas veces Dios nos invita a dar ese paso, a salir de la comodidad, a salir del lugar en donde hemos estado esperando un milagro y no ha sucedido. Es porque no hemos dado ese paso que necesitamos para que Dios haga o obre un milagro en nuestras vidas. Yo creo que es un buen día para decir: Señor, realmente estoy teniendo fe, yo necesito dar ese paso. Mire que dice la palabra de Dios que un día Jesús iba pasando por una aldea y había una mujer que tenía flujo de sangre, y esta mujer en su corazón solamente decía: si yo llegara a tocar el manto de Jesús, seré sana. Ella tenía una fe, pero si ella solamente se queda con ese pensamiento y no hace todo lo posible, porque pues recordemos que Jesús lo aprisionaban las multitudes, o sea, era muchísima gente, y aparte esta mujer necesitaba quitar ciertas estructuras que la misma sociedad le había puesto en su mente, de que no podía, era inmunda, no podía acercarse a Jesús. Además, ¿cómo lo iba a hacer? Había muchísima gente, pero ella tenía una gran necesidad. Esta mujer bien pudo haberse quedado
esperando y probablemente ya no hubiera podido ser sana. Pero esta mujer fue más allá, o sea, esta mujer dio un paso de fe y yo me imagino que como pudo empujó a la gente, abrió camino y de repente tocó el manto de Jesús y Jesús sintió, dice, porque poder inmediatamente salió del manto de Jesús. Entonces esta mujer, si se hubiera quedado y hubiera visto todos los obstáculos, todo aquello que le impedía poder llegar a Jesús, esta mujer no hubiera sido sana. Pero esta mujer en su corazón tenía esa fe y dio ese paso de fe y se abrió camino y pudo ver su milagro. Es lo que Dios nos invita a hacer este día, romper con todas las estructuras, buscar a Dios con todo nuestro corazón, creer a su palabra, decir, Señor, yo creo que tú eres poderoso, yo creo que tú puedes hacer algo en mi imposible, porque Él es un experto en los imposibles y las cosas imposibles las hace posible. Cuando decimos ya no se puede, ya los doctores me dijeron que no, el abogado me dijo que ya no, y todas estas situaciones, usted dígale, Señor, ¿tú qué me dices? Yo quiero creer, yo quiero seguir lo que tú me dices y yo quiero buscarte con todo mi corazón. Entonces, si algo podemos aprender en este día, es a creerle a Dios, es a ejercitar nuestra fe, es a entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Y sobre todo que la fe de verdad nos salva. ¿Cuántas veces estamos a punto de tomar una mala decisión, quizás hasta de quitarnos la vida? Y si tú decides creerle a Dios, de verdad que agárrate de Dios, decide tener esa fe, que tu fe crezca, arráigala en tu corazón y vas a ver de verdad la misericordia de Dios en tu vida, en tu familia, porque para Dios no hay nada imposible. Claro, y al que cree, todo es posible. Así que vamos a creerle a Dios y Él ha puesto esa fe y así podemos hablar de muchísimas personas que a través de la Biblia se quedaron marcadas por su fe. O sea, muchas mujeres, muchos varones decidieron creerle a Dios en dificultades, en crisis, en tiempos difíciles y el resultado fue maravilloso porque Dios se manifestó y lo único que puede hacer que la mano de Dios se mueva es la fe. Así que no es si yo pataleo, no es si yo hago fuerza para tener fe, sino que yo tengo que conocer la palabra de Dios, soltarme en Él y depender de Él y decir, Señor, mi vida, todo está en tus manos, quiero aprender a depender de ti. No es llorando, sino es con fe como podemos mover la mano de Dios. Vamos a ir a un corte, no le cambie, regresamos. Dios reina en nuestros corazones. Regresamos. ¿Estás triste? ¿Tienes problemas? ¿Tu situación es difícil? ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda, no estás solo. Cristo es la solución ante cualquier situación. Ven a Fuente de Vida, Centro Familiar Cristiano. Nos reunimos jueves y domingos a las 6 de la tarde en el Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina. Te esperamos. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Jesús, hoy mi mano se ha levantado la tormenta furiosa, tormenta en mi alma, sentido desfallecer, he sentido desfallecer. A lo lejos y me llamabas, aunque ruja el mar y las olas se levanten a mí, a lo lejos oí que me llamabas, aunque ruja el mar y las olas se levanten, ven a mí, ahora sé que
Dice, mi Redentor vive, y realmente nuestro Redentor vive, y por la fe movemos su mano a nuestro favor. Estamos hablando de este tema de la fe y bueno, yo creo que es hermoso saber que muchos están confiando en Jesucristo, están creyendo a su palabra y bueno, pues en esta mañana queremos invitarle para que usted crezca en esa fe, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que si usted necesita crecer en la fe, solamente usted va a crecer a través de escuchar la palabra, y le invitamos a nuestra iglesia Fuente de Vida, Centro Familiar Cristiano. Estamos en el Hotel Diana del Bosque todos los jueves a las 6:30 y los domingos a partir de las 10 de la mañana estamos con la escuela dominical o con la enseñanza bíblica. Si usted quiere aprender, bueno, pues ahí es un buen lugar. Y a las 12 del día estamos con nuestro primer servicio dominical, y a las 6 de la tarde pues estamos dándole gracias a Dios por todo lo que Él es en nuestras vidas. Así que usted está cordialmente invitado, y estamos, bueno, pues en el Hotel Diana del Bosque el día de mañana. Así que usted ejercite su fe, porque solo la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que no es oyendo cualquier cosa, ¿verdad? Sino exponiéndonos a la palabra de Dios. Y saben que solamente por la fe podemos alcanzar las promesas de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia está llena de hombres y mujeres que le creyeron a Dios y bueno, un ejemplo de él es Abraham. Dice que siendo de edad avanzada y teniendo una esposa llamada Sara, también de edad avanzada, y no solamente de edad avanzada, sino que también era estéril, dio pasos de fe, le creyó a Dios, a las promesas que Dios les había hecho, que un día les daría descendencia, y Dios cumplió su promesa. Pasaron muchos años, pero Dios cumplió su promesa, porque pues también hay veces que nosotros somos un poquito desesperados y nosotros queremos como el microondas, 2, 3 y vamos para afuera, que ya queremos lo que suceda, pero realmente Dios es un Dios de procesos, es un Dios que quiere que aprendamos a depender de Él, que nosotros sigamos confiando en Él aunque no veamos nada, sino que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas tú? Dice, estás convencido de que lo que tú esperas vendrá. ¿Por qué? Porque eso es fe. Así que tenemos varios ejemplos que la Biblia nos habla de la fe, y hablábamos también de esta mujer que tenía ese flujo, que tenía por muchos años, que ya había ido a muchos médicos, pero ella en su corazón tenía esa fe y no se quedó solamente con la fe, decir, ay, bueno, pues cuando venga Jesús, o si algún día, no, ese día ella supo que Jesús estaba, ella determinó romper reglas, determinó romper paradigmas y todas esas cosas, y poder acercarse a Jesús, y sabe que lo que encontró fue la respuesta a su fe. Así que la fe necesita que demos pasos, no es tengo fe y me quedo donde estoy. Vamos a dar esos pasos. Si yo no he leído la palabra de Dios, que es la Biblia, si yo no la he leído, bueno, voy a dar ese paso de fe y voy a empezar a leerla. Si yo no he ido a la iglesia, ya tiene mucho tiempo que estoy oyendo de la palabra de Dios y que de alguna manera por una u otra cosa no he ido, bueno, pues es el momento de dar ese paso de fe y decir, bueno, pues hoy rompo con todo ese pasado y hoy decido conocer más a Dios, hoy decido saber quién es Él y si Él está conmigo. Y sobre todo también clamar a Él. Si estás ahorita con una situación difícil, o aunque no lo estés, tenemos que saber ser agradecidos, porque todo lo que tenemos y tenemos vida es por Dios, estamos de pie por Dios, tenemos familia por Dios. Entonces ser agradecidos con Dios, y como dice nuestra pastora, o sea, creer, nunca es tarde, en la infinita misericordia del Señor, nunca es tarde para voltear y clamar a Dios, y Dios nos va a escuchar. Y la lucha es de Él, no en nuestras fuerzas, la pastora comentaba eso. Queremos que sean nuestras fuerzas, queremos que sea rápido, no. Dios es un Dios de orden, y en su momento Dios nos lo va a proveer, Dios lo va a hacer el milagro, pero en el momento que sea perfecto para Él. La voluntad de Él es perfecta y no tenemos, porque muchas veces nos enojamos. Es que Dios, decíamos en los programas anteriores, te doy 3 meses. No, ¿quiénes somos nosotros para ponerle un plazo a Dios? ¿Cuánto tiempo nos llevó caer en lo que estamos? ¿No? Y además también poner en claro que muchas veces cuando el mundo te dice no, Dios te dice sí. Levanta tu cara, es momento de clamar al Señor, de creerle al Señor, y Él lo va a hacer. Vamos dice en la palabra en Lucas 17:5, dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Clama al Señor, pídele que te dé fe, lee las escrituras, ahí tenemos, de verdad tenemos el manual de vida, no te vayas a leer revistas, no te vayas a leer cosas que no te edifican. Agarra tu Biblia, ponte a leer, ponte a estudiar, porque ahí vas a encontrar la solución. Y de verdad que cuando creemos en Cristo Jesús nos da el discernimiento de entender la palabra, porque mucha gente dice,
Es que me dicen que yo no le entiendo. Cuando uno le cree al Señor, Él se encarga de que nosotros podamos entender lo que nos quiere hablar a través de la palabra. Créele al Señor, este es un buen momento, porque para Dios no hay nada imposible. Y al que cree todo le es posible, así que es tiempo de creer, diga, es tiempo de creer. ¿Y qué está esperando usted para accionar esa fe, para dar esos pasos de fe? Necesitamos accionarla, no solamente decir, porque si nosotros salimos y decimos, ¿y crees en Dios? Pues todo el mundo nos va a decir que cree, pero no es de esa manera. La fe obra, tiene acción, no es solamente el creer por creer, sino que la fe tiene un fundamento también, y si nosotros nos desconocemos ese fundamento, pues ¿de qué nos vamos a agarrar? También no es tener fe en cualquier cosa, porque dice la palabra de Dios que tenemos que tener fe en Dios, tenemos que tener fe en lo que Él prometió, y así nosotros podemos ver a través de la Biblia cómo hombres decidieron creerle a Dios cuando Moisés obedeció a Dios y él estuvo dispuesto a ser usado por Dios para sacar a un pueblo de la esclavitud. Moisés iba con muchas situaciones difíciles, pero le creyó a Dios en medio de todo eso. Dijo, bueno, si tú lo estás diciendo, yo lo voy a hacer. Y lo que pudo haber hecho, lo que pudo ver Moisés fue que Dios cumplió sus promesas y dio libertad a ese pueblo hebreo que estaba como esclavo en Egipto. Entonces, cuando las plagas y todo eso que tuvo que hacer, porque el corazón de Faraón estaba muy duro, entonces Dios se vio en la necesidad de mandar plagas para que vea cómo Dios estaba respaldando a Moisés. Y cuando Moisés ya sale, también vemos que se encuentran ante otra situación muy difícil, como era cruzar el Mar Rojo, cuando detrás de ellos venía Faraón con toda su gente para matarlos, ¿no? Pero realmente ellos pudieron ver la mano de Dios porque accionaron. Moisés una vez más obedece a Dios, hace lo que Dios le indica, se abre el mar y todo el pueblo de Israel puede pasar por ese lugar. O sea, si Moisés se queda, ¿qué hacemos? Y la gente se queda ahí también igual, pues seguramente Faraón llega y los mata a todos, pero ellos creyeron a Dios y lograron pasar el Mar Rojo y ver la mano de Dios. Y eso es lo que necesitamos nosotros, creerle a Dios, en medio de la nada, en medio de las dificultades, en medio de nuestros imposibles, decir, Dios, yo creo que para ti no hay nada imposible. ¿Sabe qué? Cuando nos dan un diagnóstico o cuando nos dicen algo de que no se puede, yo quiero decirle en esta mañana, ¿ya le preguntó a Dios? Porque Dios es el que tiene la última palabra, Dani. Así es, pastora, y ahorita que menciona el diagnóstico viene a mi mente. Hace años, mi hija tenía como 2 años y precisamente nos dieron un diagnóstico no muy agradable en cuanto a su salud. Era una bacteria que traía, era una operación complicada, o sea, ante cualquier situación, o sea, yo ahorita reacciono y lo recuerdo y dije, Señor, gracias porque nos fortaleciste, porque cuando nos dan el diagnóstico y nos dicen que hay que operarla, mi reacción es, se me va la sangre a los pies y me regresa. Y lo primero que digo es, yo tengo un Dios poderoso, Señor, tu palabra dice que por tus llagas fuimos todos sanados, y yo declaro a mi hija sana. Yo a mi hija la veía y la veía, pues en cuanto a su salud, pues no la veía muy bien, pero yo estaba creyéndole a Dios, yo estaba creyendo su palabra y empecé a orar y le dije, Señor, yo sé que tú tienes el poder de sanarla, que se haga tu voluntad, ¿no? Pastora, yo creo no pasaron ni el mes cuando le tuvieron que hacer otros exámenes, porque estuvo en análisis y mi hija ya no tenía absolutamente nada. Y lo que yo recuerdo fue que cuando me dieron el diagnóstico, volteé y les digo, yo no sé en qué Dios ustedes creen, pero mi Dios tiene poder de sanar a mi hija. Y me dicen, Daniel, o sea, es que cualquier mamá era para ponerse a llorar y caer de rodillas. ¿Por qué mi hija? Dice, pero tu reacción fue completamente diferente. Le dije, porque yo creía en un Dios que tiene ese poder, porque todas las mañanas, pastora, Él nos demuestra que ahí está. Y que lo único que nosotros para retribuir o dar más, o darle a Él algo, por todo lo que Él nos da, es una manera de dar nuestra fe. Es lo que nosotros podemos decir. Es que a veces decimos, Señor, es que no tengo nada para darte. Sí tenemos nuestra fe, es lo que Él pide. Ahorita mencionamos también que en todo caso, si tú sientes que no crees o sientes que crees en ratito, pues habla como los apóstoles en Lucas 17:4, como lo mencionó Erandi. Señor, dile, Señor, aumenta mi fe. O sea, mis ojos ahorita están viendo lo contrario, pero tú auméntala, porque si está escrito, es verdad. Y nos decía ahorita la pastora, en Romanos 10:17, dice que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra para poderla creer, y aparte aplicarla de lo que estamos escuchando. Cuando nosotros hacemos esto, pastora, según Tesalonicenses 1:3 nos dice que nuestra fe se acrecienta cada vez más. Entre más
tú te vas alimentando de la palabra, entre tú más lees, entre más tú buscas de Dios, tú eres obediente y te congregas, Dios te va dando ese don, te va aumentando esa fe, y ese granito o esa semillita de mostaza, a lo mejor se va a hacer luego una semilla de calabaza, se va a ir haciendo y va a ir creciendo, hasta convertirse en una montaña, o sea, ya al grado de que si viene el enemigo y te quiere atacar, tú vas a decir, no, la palabra de Dios dice lo contrario, Señor, yo te creo a ti. Digámoslo, llueve, truene o relampague, la palabra de Dios siempre se cumple y siempre se va a cumplir para bien nuestro. Nunca nos va a hacer algo que nos perjudique. Simplemente tenemos que creer, y qué mejor que creer en ese Dios bello, en ese Dios misericordioso que no nos deja y no nos desampara. Claro que sí, yo creo que es tiempo de caminar, es tiempo de creer, es tiempo de decirle, Señor, gracias porque me estás hablando en esta mañana, porque a veces decimos creer, decíamos hace un momento, pero realmente no hay fe, no se da esos pasos. Y yo creo que a veces es más fácil no creer, o es más fácil creer en las cosas trágicas, en las cosas malas, que en las cosas buenas. Yo te invito a que hoy le creas a Dios, que hoy creas a sus promesas, que hoy le creas a Él, que hoy des esos pasos de fe, que hoy tú puedas caminar con esperanza y decir, Señor, yo sé que tú estás conmigo, no te veo, pero sabes que dice la palabra de Dios que nosotros no estamos por vista, sino por fe, y realmente no debemos ser unos Tomases, ¿no? Que cuando Tomás le dijo, pues hasta no ver, creer. Yo creo que es una de las cosas que no nos permite ver el poder de Dios en nuestras vidas. Así que en este hermoso día usted diga, Dios, yo quiero ejercitar esa fe, yo quiero aprender tu palabra, quiero declarar tu palabra y hacerla mía, porque sé que en el momento que tú lo decidas, lo que yo deseo vendrá a mi vida. Sí, sobre todo yo quiero darles también un testimonio rápidamente de lo que hablaba Dani, que cuando nosotros le creemos a Dios, mira, el mundo nos dice que no. Un ser muy querido para mí, lo quiero mucho yo, lo habían desahuciado, le dijeron ya no hay esperanzas, ya despídanse de él, estaba lastimando su corazón, nos decían aquí que ya pues tenía acartonado su corazón, para él no había esperanza de vida. Y ¿sabe qué? Decidimos creerle a Dios, y también él decidió creerle a Dios, y este ser querido está de pie, está luchando por la gracia de Dios. Podemos ver su misericordia. Mucha gente diría, ay, fueron los doctores. Sí, pero por la mano de Dios. La mano de Dios mueve las manos de los médicos y ellos son los que sanan. Cuando uno cree, yo por eso le digo, para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque Dios lo hace, pero tienes que tomar la decisión de creerle. Ahorita comentaba eso la pastora, nunca es tarde. Y hay muchos testimonios más que todas pudiéramos contarle aquí. Por eso le decimos, la fe lo va a sacar de donde usted está, de ese cuarto oscuro que usted no encuentra la salida. Solo Dios puede sacarlo. Pero ¿qué necesita? Necesita creerle a Dios para poder ver su milagro. Claro que sí, vamos a ir a una pausa, no le cambie, recuerde que para Dios no hay nada imposible, y al que cree, todo le es posible. Regresamos. Dios reina en nuestros corazones. Regresamos. ¿Estás triste? ¿Tienes problemas? ¿Tu situación es difícil? ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda, no estás solo. Cristo es la solución ante cualquier situación. Ven a Fuente de Vida, Centro Familiar Cristiano. Nos reunimos jueves y domingos a las 6 de la tarde en el Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina. Te esperamos. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Es el sueño quien venció fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor.
se moverá por su poder. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó. Estamos hablando de la fe en esta mañana y nosotros podemos decir lo que la palabra de Dios dice, que al que cree todo le es posible, porque para Dios no hay nada imposible. No sé por qué crisis estés pasando, por qué situación difícil esté tocando tu vida y que tú dices, creo que esto ya no se puede, pero yo te digo en el nombre de Jesús, nada hay imposible para Dios. Él es Jesús, dice este hermoso canto que acabamos de escuchar, y yo te invito a que le creas, que no te cierres en tu mente y digas, es que no creo que sea, porque desde el momento que nosotros decimos, es que no va a pasar nada, es que no me voy a componer, es que ya me dijeron, desde ese momento tú ya las llevas perdidas. Pero si tú dices, yo voy a atreverme a creerle a Dios y a saber y a entender que para Él no hay nada imposible, y si estoy pasando por una crisis, estoy con un problema que ya los estudios, ya los médicos, ya todo el mundo me dijo que no se puede, yo digo, sí se puede, sí se puede. Y los que hemos experimentado tiempos de crisis, tiempos difíciles, hemos podido ver la mano de Dios. Y la Biblia nos narra de una serie de hombres y mujeres que le creyeron a Dios en medio de circunstancias bien difíciles, pero accionaron y se atrevieron a dar ese paso de fe. Pues yo les digo, hoy es tiempo de dar ese paso, hoy es tiempo de caminar en la fe, es hora de que nosotros demos esos pasos de fe, esperando que Dios responda a nuestra necesidad, confiar ciegamente en el Señor y de saber que Él es todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. Y empiece usted a caminar en la fe, pero ¿cómo va a ejercitar su fe? La Biblia dice que por fe. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Una vez los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, aumenta nuestra fe. O sea, es válido decir, Señor, ayúdame en mi incredulidad. O sea, cuando aquel papá quería que su hijo fuera libre, porque pues su hijo estaba siendo atormentado, y los discípulos fueron a orar por él y hacer todo, pero no lo pudieron liberar, y este papá desesperado corre con Jesús y le dice, ¿qué pasó? Dice, bueno, tus discípulos vinieron y no pudieron no pudieron ayudar a mi hijo. Y le dice, Señor Jesús, ¿crees? Y dijo Jesús, le dijo este hombre, ayuda a mi incredulidad. O sea, si no creo, ayúdame, Señor. O sea, es válido decirle, Señor, ayúdame, quita esta incredulidad de mí, porque hoy decido creer. Y sabes que este papá le dijo, ayuda a mi incredulidad, y él pudo ver un milagro y pudo ver la liberación de su hijo, de ese espíritu que le atormentaba. Entonces, nosotros podemos hacer lo mismo. ¿Sabes qué, Señor? Ayuda a mi incredulidad. O como los discípulos le dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Si tu fe necesita ser aumentada, dile, Señor, aumenta mi fe, porque mire, de verdad que es más hermoso cuando empezamos a confiar en Dios, cuando podemos soltarnos en sus brazos, cuando decimos, Señor, ya en mis fuerzas me cansé, ya haciendo las cosas que yo quería no me funcionaron, no permitas que esta crisis me lleve a la amargura, porque cuántas personas se enojan, se quedan resentidas, y cuando eso empieza, pues empieza la amargura, las raíces de amargura, empiezan a hablar negativamente, las cosas, todo el tiempo andan así como dice el pastor, con cara de limón amargo, cuando tomas el limón, todos los gestos que se hacen, o cara de plátano con la cara larga. ¿Por qué? Porque no hay fe, no hay esperanza, no hay confianza, y todo lo que nos está pasando, Jesús nos dijo que íbamos a tener situaciones difíciles, pero debíamos de confiar, y hoy nos queda más que confiar en Él. Y sobre todo congregarnos. También yo le invito de verdad a sentir esa maravillosa presencia del Espíritu Santo en nuestra iglesia. Estamos en Fuente de Vida Morelia. De verdad, mire que hay una presencia de Dios impresionante. Yo si no voy, yo no estoy a gusto. ¿Por qué? Porque es leer la palabra, congregarme y orar. Y ahí de verdad nos metemos en una presencia en la alabanza, de alabarle al Señor y poder sentir que Él está ahí, que Él nos escucha, que Él está a nuestro lado. De verdad, congréguese, porque así también va a aumentar su fe, y además ahí va a encontrar personas que le reciban, que le apapachen, que le den una palabra de aliento conforme a la palabra de Dios y no conforme a la palabra del mundo. Siempre, siempre para Dios
hay esperanza. Claro que sí, y ¿saben qué? Que cuando la duda, cuando la fe aparece, la duda desaparece. Sí. Así que grabes esto, cuando la fe aparece, la duda desaparece. Vamos a confiar en Dios y como decíamos hace un momento, la fe solamente viene por el oír. Cuando usted escucha, cuando usted lee, léala en voz alta, la palabra de Dios. Mire, ya la lee y la escucha también. Así que, y bueno, también le invitamos para que vaya a la iglesia, de verdad. No sé, probablemente alguien piense, bueno, ¿por qué tanta insistencia? Porque la manera como usted puede creer es exponiéndose a la presencia de Dios, es escuchando la palabra de Dios. Y yo creo que si usted no va a un lugar donde escucha la palabra de Dios, pues difícilmente va a creer. Si lo que va a escuchar son cosas negativas, si lo que usted va a escuchar son puros lamentos, puras cosas de esa naturaleza, pues cómo va a crecer su fe. Pero cuando usted va con expectativas a la iglesia y dice, Señor, vas a hablar a mi vida, yo sé que tú vas a estimular mi fe, yo voy a creer en tu palabra, y usted empieza a leer la Biblia, usted va a cambiar, usted va a sentir que algo están haciendo en su corazón y usted va a ver milagros, porque sin fe es imposible agradar a Dios, Dani. Así es, pastor, ahorita que mencionaba de leer la palabra en voz alta, programas anteriores habíamos dicho, ¿quieres saber lo que Dios te dice o la respuesta de Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres escuchar su voz? Léela en voz alta. Entonces, no perdemos nada, al contrario, ganamos mucho. Algo del caso de Abraham que mencionaba hace un momento, pastora, a mí me llamó mucho la atención, porque bueno, encontré tres cosas que me llamaron a mí la atención. La primera, Abraham no estaba centrado o no estaba enfocado en las circunstancias que estaba viviendo. O sea, él, aunque ya le habían dicho a lo mejor los médicos en su momento. Simplemente la edad, ¿no? Exactamente, simplemente la edad. Tiene usted toda la razón, pastora. Que no iba a poder tener hijos. Él no estaba centrado en, ay, no voy a tener hijos, no voy a tener hijos, no voy a tener hijos. O sea, él no estaba declarando que no iba a poder tener hijos. Al contrario, él sabía que la circunstancia que él estaba viviendo no era definitiva, porque tenía una fe muy sólida en Dios. La segunda es de que él confiaba plenamente en Dios, porque él sabía que iba a ser lo que Dios le había prometido. Tampoco Dios le dijo en 1 año, 2 años, 3 años. Él le dijo, lo voy a hacer, lo vas a ver. Y todavía su esposa así como que, seguramente que le dijo Dios, pues que acaso hay algo imposible para mí, ¿no? Y lo más importante, y fue lo que más me gustó, pastora, que aún en medio de la situación, en medio de que el medio ambiente, la edad y todo le decía, no se puede, él alababa y glorificaba a Dios. O sea, él decía, ok, tú dices que no, pero Dios dice que sí. ¿Cuándo? No sé, pero lo va a hacer. Entonces, a mí me gusta esa historia, pero esas tres cosas son lo que más me llamó la atención, porque no estaba centrado o no estaba metido en sus circunstancias, creía plenamente en lo que Dios decía, podemos decir que ciegamente, porque Dios ya le había dado esa palabra. Y la tercera, que alababa a Dios. Hay un canto que usted lo ha mencionado aquí en el programa, pastor, que si estás llorando, alaba, si estás sufriendo, alaba, si te estás riendo, alaba. O sea, no nos queda más que alabar a Dios y agradecer por todo lo que nos está dando. Y la fe, también estábamos viendo, y si usted ha leído o ha escuchado la palabra, nos menciona que es fruto del Espíritu Santo. Entonces, es un don, es algo que ya nacemos porque Dios ya lo puso en nosotros, y conforme lo vamos ejercitando por medio de escuchar la palabra, leer la palabra y creerla, va creciendo. Y era lo que me decíamos, o sea, no nos vamos a quedar con el granito de mostaza, sino que va a ir creciendo al grado de que el enemigo va a decir, no, o sea, pues ya con no te metas porque ya no tiene miedo, ¿no? Porque tiene mucha fe, ¿no? Entonces de eso se trata, creerle a Dios cual sea tu circunstancia, alabarle en todo momento, y cree que lo que Él te ha dicho lo va a cumplir. Dice la palabra de Dios que Abraham creyó contra toda esperanza, y realmente, como tú dices, si él se pone a ver las circunstancias, seguramente que desmaya, porque, bueno, primero él ya era de edad avanzada, y Sara también, y aparte de que era en edad avanzada, recordemos que era estéril. Entonces había una promesa, y yo me imagino que en unos momentos, como todo mundo y como siendo carne, pues Abraham a lo mejor en un momento quiso decaer, no lo sé. Por eso Dios le dijo cuando está en su carpa, mira, sal y mira las estrellas, porque así como son, así será tu descendencia. O sea, yo te lo prometí y yo lo voy a cumplir, y Dios tiene promesa para con nosotros. Por eso decimos, no es llorando, no es ay, cuánto estoy sufriendo, no, cuánto ejercitas tu fe para recibir el milagro, para recibir lo que Dios quiere darte, porque no es que Dios no nos quiera dar,
sino que más bien nosotros a veces no recibimos porque somos incrédulos, porque tenemos duda, porque nos inclinamos al lado negativo, pero cuando nosotros en medio de la dificultad, en medio de la crisis, decidimos tomarnos de la mano de Dios y creer a sus promesas y decir, Señor, pues yo espero en ti, porque cuando nosotros vemos la galería de la fe que se encuentra en Hebreos 11, para los que tienen su Biblia en casa, pues tómela y va a ser edificado, pero por la fe se conquistaron reinos, se apagaron fuegos impetuosos, se cerraron bocas de leones, o sea, y se conquistaron reinos, hicieron tantas cosas de verdad por la fe. Por la fe. Entonces la fe es lo único que mueve la mano de Dios. Tú quieres que algo suceda en tu vida, da ese paso de fe. Ve a la congregación, ve a la iglesia, busca de Dios con todo tu corazón, lleva un corazón dispuesto. A lo mejor dices, es que yo nunca he estado en esos lugares. Yo sé que Dios te va a hablar, yo sé que Dios va a bendecir tu vida, pero tienes que ir con fe y tienes que ir con expectativa, con anhelo en tu corazón de que Dios hable a tu vida, y tú pon ese corazón dispuesto y empieza a escuchar la palabra de Dios, porque a través de escuchar la palabra de Dios, pues vendrá fe a tu vida. Pues el tiempo se nos ha terminado y Dani, vamos a despedirnos. Claro que sí, pastora, gracias a todas las personas que nos dieron la oportunidad de entrar a sus hogares con esta bella palabra. Les bendecimos y bueno, hay que hacer las cosas con excelencia como para Dios. Claro que sí, Erandi, nos despedimos. Sí, pues muchas gracias, Dios les bendiga, que es un día lleno de bendiciones y de empezar a tomar la decisión de creerle a Dios, y recuerde que la vida es bella, y ánimo, para Dios no hay nada imposible. Claro que sí, le animamos a que le siga creyendo a Dios, que no desmaye, que busque a Dios con todo su corazón. De verdad que Dios está ansioso de que usted experimente ese milagro, de que usted lo viva, de que usted tenga paz en su corazón, que no desmaye, que no mire tanto las circunstancias, sino usted vea a un Dios todopoderoso para el cual no hay nada imposible. Le invitamos una vez más a nuestra congregación. Estamos en el Hotel Diana del Bosque, Centro Familiar Cristiano. Estamos con nuestros servicios los jueves a las 6:30 de la tarde, los domingos a partir de las 10 de la mañana estamos con estudios bíblicos, y a las 12 del día estamos con nuestro primer servicio dominical, y a las 6 de la tarde. Yo le invito, no se quede parado, no se quede estático, no se quede esperando a ver qué va a suceder. Haga a un lado la duda, porque cuando la fe crece, la duda desaparece, y la fe va a crecer a medida de que usted se exponga a la palabra de Dios. Le esperamos el día de mañana en el Centro Familiar Cristiano Fuente de Vida, Hotel Diana del Bosque, y el lunes nos estamos escuchando una vez más en este lugar. Sea feliz, que nada le cuesta, Dios le ama, a nosotros también. Hasta la próxima. Es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.